Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar que el espacio de las medidas con signo finitas dotado con la variación total es un espacio de Banach. Entonces primero fijamos un espacio medible, x, sigma. Ahí nos fijamos el conjunto de todas las medidas finitas, medidas con signo finitas. A ese le vamos a denotar m de x y lo vamos a dotar con las operaciones usuales de funciones, es decir, cuando sumamos dos medidas con signo finitas, el valor, pues nada más sumar los valores de las medidas. Y multiplicación escalar, pues es simplemente multiplicar la medida con signo. Entonces, como estamos considerando medidas con signo, estas operaciones vuelven a dar medidas con signo finitas. Bien. Entonces obtenemos que este es un espacio vectorial. ¿Y cuál va a ser la norma para una medida en m de x? La norma va a ser la variación total de la medida evaluada en el total, en el x. Como dijimos, tenemos que probar que este espacio es un espacio de Banach, es decir, un espacio vectorial normado completo. Bien. Entonces, la primera parte tenemos que probar que esto es una norma, para que no sea un espacio vectorial normado. Entonces, vamos a suponer que la variación total de una medida es 0. Eso quiere decir que la variación total evaluada en x, esto es igual a 0. Por definición de la variación total, esto quiere decir que la variación más de x más la variación menos de x, estos son iguales a 0, pero ambas, estas son medidas usuales finitas. Entonces eso va a implicar que ambas se anulan en x. Entonces, esto es igual a 0 y este también es igual a 0. Y como son medidas mayores o iguales que 0 de las usuales que se anulan en el total, eso ya me dice que ambas son idénticamente 0. Pero la variación total, perdón, la medida es simplemente la variación positiva menos la variación negativa. Como ambas son 0, me da que la medida nu es igual a 0. Y el regreso es también claro, ¿no? Si la medida es idénticamente 0, la norma tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a probar la desigualdad del triángulo ahora. Esta sale directa por el ejercicio 121. Una consecuencia del ejercicio 121 es que la variación total de una suma es menor o igual que la suma de las variaciones totales. Entonces cuando yo evalúo en x la variación total de esta parte, entonces serán 2. Entonces es menor o igual que la variación de la primera en x más la variación de la segunda en x. Y eso automáticamente me dice que la norma de una suma de medidas con signo menor o igual que la suma de las normas. Es 1. Y eso ya prueba la desigualdad del triángulo. Entonces en este caso fue sencillo. La que es un poco más complicada, bueno, más tardada, es que la norma saca escalares que en valor absoluto. Y eso es por cómo está definida la norma, porque cuando multiplicamos un escalar por la medida con signo y sacamos la parte más y la parte menos, la variación positiva y la variación negativa, se comporta de la siguiente forma, que es lo que vamos a tener que probar. Entonces en la parte más, cuando el escalar es mayor o igual que 0, es simplemente alfa por la variación positiva. Pero cuando es negativo, la parte más de alfa por la medida no es valor absoluto de alfa por la variación negativa. Entonces se voltea, ¿no? Que es de esperarse porque es negativo. En el caso de la variación negativa es similar. Cuando es positivo nomás se multiplica, pero cuando es negativo se saca valor absoluto y se cambia de variación negativa a variación positiva. Entonces vamos a demostrar estas identidades que están aquí. Bueno, de hecho nomás vamos a ver la primera, la segunda es muy similar. Para esto vamos a usar de nuevo el ejercicio 121. El ejercicio 121 dice que si tenemos una medida con signo y cualquier conjunto medible, la variación positiva es el supremo de ρ de f, donde f está contenido en E medible. Y la variación negativa es menos el ínfimo de la ρ de f, donde otra vez f está contenido en E medible. Entonces vamos a usar para encontrar las fórmulas que mencionamos arriba. Entonces agarramos cualquier conjunto medible. Entonces por ejercicio 121, la variación positiva de alfa nu es el supremo de alfa multiplicado por nu de f, donde f es un subconjunto de medible. Y aquí es donde vienen los casos.
Cuando la alfa es mayor o igual que 0, este escalar sale y este sigue siendo supremo. Esas son las propiedades del supremo. Entonces esto va a ser alfa veces el supremo de nu de f contenido en f medible. Bien. Y en el caso negativo, cuando alfa es menor que 0, por las propiedades del supremo, este sí puede salir, pero este se transforma en ínfimo, porque precisamente alfa es negativo. Entonces aquí va a quedar alfa, esto va a ser el ínfimo de las nu de f's, donde f está contenido en medible. Así. Entonces, cabe mencionar que estos supremos existen porque alfa nu es una medida con signo finita. Entonces, este va a ser un supremo. Este supremo es realmente un número real. Bien. Entonces, en este caso, ahora lo único que vamos a hacer aquí en la segunda parte, en esta, es vamos a multiplicar por un 1. Entonces, si yo pongo aquí un signo menos enfrente de un signo menos enfrente de yo lo pongo así, no se altera la ecuación, pero entonces esto se vuelve el valor absoluto y este menos ínfimo se vuelve precisamente la variación negativa de la medida, ¿no? Entonces sigo con esto, aquí va a quedar alfa veces la variación positiva valada en otra vez aquí estoy utilizando para esta parte el ejercicio 121. Y en esta parte menos alfa es precisamente el valor absoluto de alfa, porque en este caso alfa es negativo. Y está menos el ínfimo de las medidas de f, donde f está contenido en el Esa es precisamente la variación negativa. La variación negativa valada en Bueno, ¿qué es esta fórmula que está aquí? ¿Dónde está? ¿Sobra? Entonces ya queda aquí. Y esta es la fórmula que queríamos, precisamente. La otra, cuando se está tomando la variación negativa, es exactamente lo mismo. Se usan las propiedades del ínfimo. Entonces es algo así, muy similar. Entonces finalmente, ¿cómo calculamos la variación? Entonces aquí va a haber dos casos para calcular la variación de alfa, ¿no? Cuando el alfa es mayor o igual que 0, por las fórmulas que vimos, es alfa multiplicado por la variación positiva. No, perdón, se vería así. Entonces esto es primeramente alfa no, variación positiva, más alfa no, variación negativa. Esa es la definición de la variación total. Ahora sí vienen los casos. Cuando alfa es mayor o igual que 0, la variación positiva es alfa, la variación de no, y la variación negativa es alfa, la variación negativa. Cuando alfa es negativa, se van a intercambiar los papeles. Aquí va a salir un valor absoluto de alfa. La variación positiva se vuelve variación negativa, más, aquí sale otro valor absoluto de alfa, y la variación negativa sale la variación positiva. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el alfa está en valor absoluto. Lo que está multiplicando va a ser siempre la variación positiva más la variación negativa, que es la variación total. Aquí está alfa, valor absoluto de alfa multiplicado por la variación total. Entonces ya cuando estas medidas las evalúo en el total, me da precisamente que la norma de alfa nu es igual a valor absoluto de alfa por la norma de nu. Bien, y aquí se acaba la primera parte, donde probamos que el espacio de las medidas con la variación total es un espacio vectorial. La segunda parte es donde tenemos que probar que es un espacio vectorial normado completo. Entonces, nomás tenemos que probar que es completo. Entonces, para eso agarramos una asociación de Cauchy de medidas, ¿sí? Y suponemos que es Cauchy con respecto a la norma que tenemos. Entonces, lo que tenemos que probar es que esta sucesión converja a una medida con signo finita y que
la norma de la diferencia de esta sucesión y de esa medida tienden a cero. Bien, primero vamos a hacer una pequeña observación. Tenemos que para todo medible, la distancia de nu a de nu n de a menos nu m de a, esto lo puedo reescribir como nu m menos nu m, como esta medida con signo finito, valor en a. Y esto siempre, el valor absoluto de una medida finita siempre es menor o igual que la variación, valor en el conjunto. Pero esto es a su vez menor o igual, como la variación total ya es una medida, esto es menor o igual que cuando evalúo en el total. Y esto es simplemente la norma de nu n menos nu m. Así. Entonces lo que probamos es esta ecuación que está aquí. Vamos a llamar 1 porque lo vamos a usar frecuentemente. Entonces esto que tiene que para cualquier conjunto medible y para cualquier números naturales, esta diferencia está acotada por la norma de nu n menos nu m. Bien. Entonces aquí salen varias cosas. Primero, me está diciendo que para cada a fijo, la asociación nu n a, que es una asociación de números reales, es una asociación de Cauchy, porque esta tiende a cero cuando n y m son grandes. Por lo tanto, este límite existe en los reales. Este es un número real. Y este va a ser el candidato para la medida con signo donde converge la asociación. Entonces vamos a definir nu de sigma r simplemente como el límite de la asociación valor en el a, ¿no? Para cualquier conjunto medible. Y lo que tenemos que probar que esta es una medida con signo finita. O sea, inmediatamente es finita porque sabemos que esta es una asociación de números reales. Entonces cuando la tomamos el límite que está aquí no de a va a ser un número real. Entonces no toma valores extendidos. Entonces, lo que tenemos que probar básicamente es que es una medida. Una medida con signo. Una medida con signo. Bien. Entonces vamos a usar este lema para probar que es medida con signo. Entonces si tenemos una función que va de sigma a r, que satisface que el vacío va a dar al cero, que sea finito aditiva y que cumple la siguiente propiedad. El límite de ρ de EK es igual a 0 siempre que EK sea una sucesión de conjuntos medibles decreciente cuya intersección de vacío. Si pasan esas tres cosas, entonces ρ es una medida con signo finito. Entonces vamos a usar este lema para probar que nuestra nu es una medida con signo finito. Entonces aquí otra vez aquí está la definición de nu como este límite. Y de aquí directamente se sale que la medida del vacío es 0. Eso es simplemente porque cuando aquí pongo vacío, todo es una sucesión de ceros. También se sigue inmediatamente que esta es finito aditiva. Porque si aquí intercambio por una unión ajena, usando que nu n es finito aditiva, se abre esa suma. La nu n de la unión se vuelve una suma. Y como tengo un límite, una suma finita, el límite se distribuye y me queda la finito aditividad, pero de la nu. Entonces esta también se vale. La que tenemos que ver, porque no es tan clara, es la número 3. Entonces, por lo tanto, agarramos una sucesión de conjuntos medibles que sea decreciente, cuya intersección de vacío. Lo que tenemos que probar es que el límite de las nu, el límite de nu ek es 0 cuando k tiende a infinito. Y para eso vamos a utilizar esta ecuación 1 que ya habíamos demostrado acá arriba. Entonces, aquí está otra vez. Entonces eso se vale para todo A y para cualesquiera naturales, ¿no? N, M. Ahora, utilizando que la sucesión de las nu n son una sucesión de Cauchy, esto tiende a 0 y por lo tanto, dado un epsilon positivo, hay un número natural, de tal forma que esta norma es menor que epsilon para todo n y m mayor que ese n mayúscula. Entonces aquí, ¿qué se sigue? Se sigue que para todo n y m mayores o iguales que la n mayúscula y para todo a, conjunto medible, nu n de a menos nu m de a es menor que epsilon. Así. Entonces, como aquí queremos analizar la nu, lo que vamos a hacer es tomar m que se vaya a infinito. Cuando m se va a infinito,
que se vale porque esta se vale para n mayor o igual que m. Tenemos que para todo a medible y para todo n mayor o igual que esta n, no n de a menos no, esto ya es no de a, ya tomé m que se va a infinito, este se vuelve menor o igual que epsilon, así. Bien, entonces aquí ya metí la no, y ahora tengo que utilizar esto para poder probar que el límite de los EKs tienden a 0. Bien, entonces aquí voy a hacer todavía un cambio más. Entonces para todo a medible, para todo n mayor o igual que la n mayúscula, uso la otra desigualdad del triángulo y paso del otro lado. Entonces me va a quedar que el valor absoluto de no valor de a va a ser menor o igual que epsilon más valor absoluto de no n valor de a. Así. Bien. Y ahora sí tomo a igual a ek. Tomo a igual a ek. ¿Sí? Se sigue que para todo k y para todo n mayor o igual que n, no de k es menor o igual que epsilon más la no n de ek. Y aquí de hecho vamos a deshacernos de para todo y simplemente nos vamos a quedar con con n mayúscula. Así. Bien. Luego aquí lo que vamos a hacer es vamos a tomar límite superior. Entonces aquí tomo el límite superior de no de ek cuando k se va a infinito. Entonces esto es menor, como esta es una constante epsilon, sale del límite superior y me queda el límite superior de no n de k cuando k se va a infinito. Pero lo que sí sabemos, esta no n, esta sí es medida con signo. Y por lo tanto, el límite de no n de ek, ¿ese existe? Este es simplemente no n de ek. Y como la ek es una sucesión decreciente cuya intersección es vacío, y la no n sí es medida con signo finita, me dice que este límite es precisamente 0. Entonces el límite superior es 0, lo cual dice que el límite superior y el límite inferior son iguales porque estamos tomando cantidades mayores o iguales que 0. Entonces tengo que 0 es mayor o igual que el límite inferior de no de k. Con k se va a infinito. Menor o igual que el límite superior de la no de k. Este es menor o igual que epsilon. Aquí desaparece. Y nomás me queda epsilon. Como epsilon es arbitrario, ya me dice que el límite existe y el límite es igual a 0. Entonces el límite de la no de k es igual a 0. Bueno, eso ya también ya me dice que el límite sin valor absoluto es igual a 0, que era lo que quería. Entonces con esto probamos que la no es una medida con signo finita. Entonces acaba esa parte. Entonces ya tenemos que es una medida con signo finita. Lo que resta probar es que en el espacio de las medidas con signo finita, con la norma, la variación total, esta sucesión realmente converge a la no que acabamos de encontrar. Bien, entonces tenemos que probar esta y otra vez esta ecuación va a ser consecuencia de esta ecuación 1 que ya tenemos. Entonces vamos a tomar una n de tal forma que para n y m suficientemente grandes y para todo a que esté aquí, esta diferencia es menor que epsilon. Y aquí lo que es muy importante es que esta diferencia es uniforme en a. O sea, no importa qué a tomemos, siempre es menor que epsilon medios. Eso se sigue directamente de 1.
porque estas tienden a 0. Entonces, igual que hicimos antes, vamos a tomar este m que se vaya a infinito. Se vale porque nomás pedimos que la m sea mayor o igual que la n mayúscula. Entonces, con esto concluimos que para todo conjunto medible y para cualquier n suficientemente grande, al abrir el valor absoluto, obtenemos que nu n de a menos nu de a está entre menos epsilon medios y epsilon medios. Bien. Y ahora aquí otra vez viene el ejercicio 21. Bueno, 121, perdón. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero, vamos a tomar supremo sobre los conjuntos As. Entonces tomando el supremo, me dice que menos epsilon sobre 2 menor o igual aquí es el supremo de los nu n de a menos nu de a. Bueno, esto se puede tomar como la medida con signo nu n menos nu más lo de na. Ya es simplemente un subconjunto de X medible. Y va a ser esto también menor o igual que epsilon medios. Pero por ejercicio 121, esta es precisamente la parte positiva de la medida nu n menos nu m. Entonces me dice que menos epsilon medios es menor o igual que la parte positiva, la variación positiva de esta medida valorada en X. Menor o igual que epsilon medios. Así. Ok, y otra vez voy a usar la misma ecuación, esta que está aquí, pero tomando ínfimos ahora. Y esto se vale para todo n mayor o igual que la n. Esa no la movimos. Entonces, de manera seminal, usando el ejercicio 121, cuando yo tomo ínfimos, me va a quedar menos epsilon medios, menor o igual que el ínfimo de estas medidas valoradas en a, menor o igual que epsilon medios. A es un subconjunto cualquiera de X medible. Entonces, cuando multiplico por menos, me va a quedar que otra vez menos epsilon medios es menor o igual que menos el ínfimo de estas medidas valoradas en a, menor o igual que epsilon medios. Aquí está signo, aquí está medible. Aquí la ventaja de que esté de menos epsilon a epsilon. Cuando ponemos un signo menos sigue estando acotado entre menos epsilon y epsilon. Pero esto es precisamente la variación negativa, lo que dice el ejercicio 121. Pues que de menos epsilon medios mayor o igual que nu n menos nu, variación negativa, lo de en el x, mayor o igual que epsilon medios. Y esto se vale para todo n mayor o igual que n. Entonces aquí tengo estas dos que las voy a copiar. Tengo esta que está aquí. Y también tenía esta por acá. Entonces cuando la sumo, estas dos desigualdades me dice que menos epsilon es menor o igual que cuando tengo la variación, perdón, aquí era variación negativa, sí. Cuando sumo la variación negativa, la variación positiva es la variación total. Entonces me dice que la variación total de esta diferencia, valorada en x, siempre se queda ensanduchada entre menos epsilon, y esto se vale para todo n mayor o igual que la n mayúscula. Que encontramos en un principio. Pero esta es simplemente la norma. Entonces me dice que la norma pues, tiende a 0. Entonces ya podemos concluir que el límite de la norma de n menos m cuando n tiende a infinito es 0. Entonces ya tenemos que la sucesión original converge en norma a esta medida que propusimos. Entonces esto ya también demuestra que es un espacio, ya demuestra que es un espacio de Banach porque ya probamos la completez y ahí termina el ejercicio.